Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Les saluda nuevamente el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a tener nuestra cuarta clase del curso de geometría. Vamos a ver la segunda parte del ángulo. La semana pasada vimos cómo medir un ángulo, cómo trazar un ángulo, el sistema de medida angular, en este caso el sexagesimal. En esta ocasión vamos a ver algunas propiedades del ángulo. En principio, lo primero que vamos a conocer o recordar es la bisectriz de un ángulo, ¿no? Es la recta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Por ejemplo, tenemos el ángulo AOB y su bisectriz es OM. AOB, su bisectriz es OM. Se forma el ángulo AOM, que es congruente con el ángulo MOB. Congruente. ¿Por qué? Porque el ángulo AOM vale alfa y el MAOM vale alfa y el MOB también vale alfa. Por eso se dice que la bisectriz, OM es la bisectriz porque lo parten dos ángulos del mismo tamaño, de la misma medida. Los siguientes son los ángulos complementarios. Cuando hablamos de ángulos complementarios nos referimos a dos ángulos que cuando los sumamos nos da 90 grados. Por ejemplo, tenemos el ángulo AOB y el ángulo PQR. Si son complementarios, entonces entendemos que alfa más beta da 90 grados. Alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Cómo denotamos esto? El complemento, como el complemento de x, por ejemplo. El complemento de x es igual a 90 menos x. ¿Sí? Cuando hablamos de complemento, hablamos de 90 grados. Lo siguiente que debemos conocer o recordar son los ángulos suplementarios. Cuando hablamos de los ángulos suplementarios, hacemos referencia a dos ángulos que cuando se suman sus medidas es igual a 180 grados. Por ejemplo, en el gráfico tenemos AOB, que vale alfa, y PQR, que vale teta. Entonces, estos ángulos son suplementarios, entonces podemos decir que alfa más teta es igual a 180 grados, ¿sí? ¿Cómo se denota en este caso? ¿Cómo se llama? El suplemento de un ángulo. Por ejemplo, el suplemento de x. El suplemento de x va a ser igual a ¿qué? A 180 menos x. ¿Sí? 180 menos x. Recordemos, cuando hablamos de complementarios hablamos de 90 grados y cuando hablamos de suplementarios hablamos de 180 grados. Muy bien, lo siguiente que tenemos que ver son ángulos opuestos por el vértice. Cuando hablamos de ángulos opuestos por el vértice, entonces hablamos de dos ángulos que sin ser adyacentes, es decir, que no están al lado del otro, tienen un vértice en común. Un vértice en común. ¿Sí? Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Por ejemplo, tenemos estas dos rectas que se cruzan. Este es el vértice. De este lado se forma el ángulo B y de este lado el ángulo A. Entonces, se dice que A y B son iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Muy bien. Lo último, vamos a ver ángulos de lados paralelos. Por ejemplo, si tenemos ángulos en esta posición, por ejemplo, que este lado es paralelo a este y que este lado de aquí es paralelo a este, entonces el ángulo que se forma aquí, alfa, es igual al ángulo que se forma aquí, que es teta, ¿sí? También podemos tener los ángulos de lados paralelos en esta posición, donde este lado es paralelo a este de aquí y este otro lado de aquí es paralelo acá, el del frente. Y se forman estos ángulos X y Y. Entonces se dice que X es igual a Y. Podemos tener ángulos en posición parecida o ángulos en posiciones contrarias, no opuestas. ¿Okay? Igual, si son paralelas las rectas, los ángulos son iguales. Lo siguiente, te voy a explicar nuestra tarea. Son 4 ejercicios bastante sencillos. En realidad, vamos a programar en esta semana, así nos salga el horario oficial. Vamos a programar 40 minutos para reunirnos y poder resolver estos 4 ejercicios, ¿sí? Te los voy a explicar igual. Te los voy a poder explicar. Si lo puedes resolver con la explicación, perfecto. Igual te vuelvo a repetir, en esta semana voy a programar una reunión a través del Zoom para poder explicar estos 4 ejercicios. Muy bien, comencemos. En el ejercicio 1 te piden X más Y, pero podemos ver del gráfico que Y 125 están sobre una misma recta. Eso quiere decir que son suplementarios. Entonces, Y es igual a 180 menos 125 es igual a 55 grados. Y vale 55, recuerda. Ahora,
En el mismo gráfico vemos que 3x más 5 se opone por este vértice a 125, es decir, que son opuestos por el vértice. Entonces, 3x más 5 es igual a 125. 3x más 5 igual a 125. Vamos a pasar a restar ese 5 a 125, menos 5 sería 120. Entonces, 3x es igual a 120. Ese 3 lo vamos a pasar a dividir. X sería igual a 120 entre 3. ¿Cuánto vale X? 40 grados. Muy bien. Y si X vale 40 y Y vale 55, nuestra respuesta para esta pregunta 1 sería de 95 grados. ¿Sí? En la segunda pregunta nos piden hallar Y. Si OM es bisectriz del ángulo AOB. Y te dicen que el ángulo AOB mide 80 grados. Muy bien. Si A o B, se sobreentiende que este es el vértice O. Si A o B mide todo 80 grados y este OM es la bisectriz, entonces la bisectriz parte en dos ángulos iguales. Este es 40 y este es 40. Entonces 3y más 10 es igual a 40. Mira, presente esto. 3y más 10 es igual a 40. Entonces pasamos ese 10 a restar, sería 3y es igual a 40 menos 10 a 30. 3y es igual a 30. Si 3y es igual a 30, y lo dejamos por un lado y ese 3 lo pasamos a dividir. 30 entre 3 es igual a 10. 30 entre 3 es igual a 10. Entonces, y sería igual a 10. Muy bien. Ya tenemos dos preguntas respondidas. Dos preguntas resueltas. La respuesta de dos preguntas. En la tercera, vamos a tener, nos piden hallar X y dice que OM es bisectriz de AOB. A ver, lo primero. Por opuestos por el vértice, este ángulo AOB es igual a, 60, a este ángulo de aquí, que es 60 grados. Pero, si OM es bisectriz de AOB, entonces, si esto vale 60, la bisectriz parte el ángulo en dos. Este de acá vale 30 y el de arriba vale 30. Entendemos entonces que 2x más 10 es igual a 30. Si 2x más 10 es igual a 30, pasamos ese 10 a restar. 2x sería igual a 30 menos 10. 2x sería igual a 20. 2x es igual a 20. El 2 lo pasamos a dividir. X sería igual a 20 entre 2. 20 entre 2, eso es igual a 10. Entonces x valdría 10 grados. Muy bien. Ahora, en el último problema te pide hallar el complemento de x. Si tenemos que estos ángulos de aquí son opuestos por el vértice, este x sería igual a este ángulo de aquí. Y todo estaría de un solo lado. Sería x más x más x. 3x sería igual a 180 grados. Si 3x es igual a 180, x sería igual a dividir 180 entre 3. 180 entre 3 es 60 grados. ¿Nos piden x? No, nos piden el complemento. ¿Cuánto es el complemento? Si hablamos de complemento, hablamos de 90. 90 menos 60 grados sería 30 grados. La respuesta a la cuarta pregunta es 30 grados. Muy bien, hemos resuelto nuestra tarea. Espero que me hayas podido entender. Si no me has podido entender, te vuelvo a repetir. En esta semana voy a programar una reunión a través del Zoom para poder resolver juntos estos 4 problemas y aclarar cualquier otra duda que puedas tener. Te agradezco tu tiempo y atención. Que tengas muy buenos días. Gracias.